Resolución de triángulos rectángulos por medio de las razones trigonométricas. Este tipo de razones funcionan con triángulos rectángulos, es decir, que poseen un ángulo recto en alguna parte. Aquí hay 6 partes, 6 variables que son los 3 ángulos internos y los 3 lados externos. Hay uno que siempre va a ser conocido, que es el ángulo recto. Los otros 5 son variables. De esos 5, si se conocen por lo menos 2, cuales sea de ellos, los otros 3 se pueden encontrar por medio del uso de estas 3 razones trigonométricas. En este caso, este ejemplo tiene 2 valores conocidos, que es este ángulo de aquí y este lado de aquí. Para poder emplear las razones trigonométricas hay que tener claro cuál es el lado adyacente y el lado opuesto. La hipotenusa bien sabemos que es el lado más largo, opuesto al ángulo recto. El ángulo 40 grados está en este sentido, y si lo elegimos a él como el ángulo de referencia, para él el lado opuesto va a ser este que está marcado como B. Para ese 40 grados el ángulo adyacente será el que está aquí junto, que sería el que tiene el valor conocido de 8 metros. Si se hubiese escogido el sistema al contrario, tomando como referencia aquí a beta, para beta el lado opuesto es este 8 metros, y para beta el lado adyacente es B. Por eso es importante desde el comienzo del ejercicio marcar, establecer cuál va a ser el ángulo de referencia y con base en él cuál es su lado adyacente y su lado opuesto. Se escogió 40 como referencia, entonces este va a ser opuesto y este va a ser adyacente. Podemos comenzar tanto con la hipotenusa o como el lado opuesto. Vamos a elegir primero el lado opuesto a resolver. Entonces, ¿qué 3 valores tengo en juego en este momento? Lado opuesto, lado adyacente y ángulo. La razón trigonométrica que me involucra a esos 3 es la tangente. Y ese es el que vamos a utilizar de primeras. Tangente del ángulo es el lado opuesto sobre el lado adyacente. ¿Cuáles se conoce para este ejercicio? El ángulo y el lado adyacente. El valor desconocido es el lado opuesto, por lo tanto él es el que va a ser despejado. Lado opuesto es el lado adyacente multiplicado por la tangente del ángulo. O para escribirlo de forma cómoda, a la izquierda, lado opuesto es el lado adyacente por la tangente del ángulo. Reemplazo por los valores del ejercicio. En este caso, lado adyacente es 8 metros. Tangente del ángulo, el ángulo es 40 grados. Y ahora reemplazo por los valores correspondientes. Tangente de 40. Si vamos a la tabla de las funciones o razones o en la calculadora, que es simplemente 0,83, multiplicamos y eso da 6,6 metros. Y ese es el valor del lado opuesto del ejercicio, que en este caso sería B, 6,6 metros. Ya tenemos el primer valor hallado, 6,6 metros. Ahora, el siguiente valor desconocido es tanto la hipotenusa como el ángulo beta. Vamos con la hipotenusa. Aquí ya tengo el valor del lado opuesto, el lado adyacente, tengo un ángulo. Para hallar la hipotenusa podría usar seno o podría usar coseno. Seno usando el valor del lado opuesto o coseno usando el lado adyacente. Para usar el mismo dato de referencia vamos a usar coseno. Entonces coseno del ángulo alfa, que es 40, es el lado adyacente sobre la hipotenusa. Conocemos el alfa, conocemos el lado adyacente, el valor desconocido en este caso es hipotenusa. Él es el que habría que despejar.
hacemos el intercambio de hipotenusa con coseno. Coseno de alfa. Reemplazamos. Lado adyacente que vale 8 metros. Coseno de 40 grados. Y eso lo podemos reemplazar por su valor en las tablas o en las funciones que podemos encontrar en la calculadora. Coseno de 40 que es 0,76 y efectuamos esa división para colocar el resultado aquí abajo. 8 dividido en 0,76 queda 10,5. ¿En qué unidades? Las únicas que había desde el principio. Metros. Quiere decir que esta hipotenusa tiene un valor de 10,5 metros. Esta hipotenusa también se podía haber encontrado con el teorema de Pitágoras al conocer los dos catetos. 10,5. El ángulo faltante beta podemos encontrarlo aplicando los ángulos que ya conocemos, 40, 90. Recordemos que la suma interna de los tres ángulos de cualquier triángulo es 180. Es decir, para la parte del triángulo, que 180 para cualquier triángulo, esto aplica para cualquier triángulo, menos los ángulos en cuestión, menos 90, menos 40, voy a obtener el ángulo faltante, que es beta. Efectuamos la operación, 180 menos 90 queda 90, y 90 menos 40 que me da 50 grados. Y así se obtendría el último valor que me hacía falta, que es 50 grados. Y así completé todos los 6 valores, conozco los 3 lados, 10, 5, 8, 6,6, los 3 lados. Los ángulos 50, 40 y 90. Aquí hay un ejemplo de aplicaciones de resolución de triángulos por medio de funciones trigonométricas. En este caso aplicado al diagrama de cuerpo libre de física. Aquí vemos un objeto de 10 kilogramos que está atado a una cuerda a esta pared. Dicho objeto está sobre una superficie inclinada de 40 grados. Y nos preguntan qué tensión está soportando la cuerda que ata el objeto. La que está aquí en color azul es el dato desconocido. ¿Qué es la tensión que está soportando esa cuerda? Para eso lo que se hace es un desglose del diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver. Primero se coloca el vector peso, que en este caso es esta masa por la gravedad. Luego viene, como está colocado sobre una superficie, el vector de la fuerza normal. Finalmente, la tensión es oposición a la fuerza con la cual está trayendo la gravedad a este objeto, pero sobre el plano inclinado. La oposición a esta tensión es la parte del peso que se está yendo por el plano inclinado, que en este caso es la componente horizontal de este vector principal, o sea, el peso en X. Ahora lo que hacemos es trasladar esto de aquí a un plano de cuerpo libre. Vemos que el plano siempre se toma como referencia el horizontal, por lo tanto este vendría siendo el eje Y. Veamos aquí, antes de pasar. Aquí se está formando un triángulo, este es de 40 grados, este sería un ángulo recto. Quiere decir que este ángulo aquí es complementario a este 40, vamos a llamarlo beta. Y empezamos. La fuerza normal iría hacia arriba. El peso en X, que es este, iría hacia la derecha. Y este peso va inclinado aquí.
Este de aquí es el ángulo beta, que es complementario al alfa. Y falta la tensión, que en este caso iría a la izquierda. Vemos que es la misma idea, solo que rotó. Tomamos siempre como referencia el vector de la fuerza normal, lo que ocurre a él. Es lo que ocurre a todos los vectores. Rotó hacia la izquierda. Aquí partimos de la premisa que esta fuerza de la tensión es igual al peso en X. Que ese peso en X, este es el peso principal y esta es la componente en X de ese peso, porque se deriva de él y queda justo sobre el eje horizontal, por eso es el peso en X. Este es el que calculamos porque este peso lo conocemos, que es masa por gravedad, que son los 10 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y eso nos da un total de 98 newtons. Ese es el valor del peso principal. Ahora se obtiene la imagen en el eje X, que es, numéricamente hablando, es la misma cantidad de la tensión, solo que en sentido contrario. Para este procedimiento, la fuerza normal no tiene ninguna relevancia. Entonces observamos lo que está pasando aquí y completamos un triángulo, porque si al haber un ángulo recto y conocer los ángulos internos podemos usar funciones trigonométricas. Entonces este es beta y el complementario de beta es nuevamente alfa, el mismo que habíamos conocido al principio, que es 40 grados. Es decir, que este vector principal viene siendo la hipotenusa y este viene siendo en el eje X opuesto a alfa, viene siendo el lado opuesto a alfa. Entonces buscamos la función trigonométrica que involucre lado opuesto, hipotenusa y un ángulo. Trasladando esto al ejercicio que tenemos acá, entonces sería seno de 40 grados. El lado opuesto es nuestro dato desconocido y la hipotenusa es este vector principal que le conocemos al valor que es 98 newtons. Despejamos y quedaría 98 newtons por seno de 40. Miramos en las tablas de funciones y razones trigonométricas y seno de 40 tiene un valor de 0,64. Multiplicamos y da 6,27 newtons. Este es el valor del vector peso en X, que es por equilibrio de fuerzas, ya que esta masa está en equilibrio, está estática, es igual a la tensión de la cuerda que habíamos planteado, es decir, que es igual a la fuerza de la tensión, que es 6,27 newtons.